Tema de hoy en Koinonía en Sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Una excelente noche, queridos hermanos y hermanas. Gracias por estar con nosotros. A nombre de todo el equipo de Koinonía Radio, como siempre aquí, Koinonía en Sintonía, llevándote lo más relevante, lo más especial para cada uno de ustedes, pero sobre todo nos unimos en oración, bendiciones, fortaleza a todos los que nos estén sintonizando en esta hora de la noche. Y bueno, no da tregua el Papa Francisco y nos invita también a cada uno de nosotros a no desfallecer ya en el inicio de este año jubilar de la misericordia y a poner en práctica las obras de misericordia espirituales, corporales, a través de testimonios concretos, de manera especial en esta semana dedicada a la unidad por los cristianos o la unidad de los cristianos. Lo ha dicho hoy durante su audiencia de todos los miércoles en la Plaza de San Pedro, que católicos, ortodoxos y protestantes tenemos una misión común, aquella de transmitir la misericordia recibida a los demás a partir de los más pobres y vulnerables necesitados. Escuchemos el testimonio de el Papa Francisco y de manera especial en resumen de autoría de Radio Vaticana, y más adelante les estaremos platicando también en directa desde ahí, desde la Plaza de San Pedro, de los testimonios de algunos peregrinos respecto a la audiencia general de este día sobre la semana de oración de unidad de los cristianos. Radio Vaticana, la radio del Papa. Poner en práctica las obras de misericordia espirituales y corporales, testimonio concreto de la unidad de los cristianos. Todos los cristianos, católicos, ortodoxos y protestantes tenemos una misión común, aquella de transmitir la misericordia recibida a los demás a partir de los más pobres y abandonados. Así lo expresó el sucesor de Pedro en su catequesis del miércoles 20 de enero, en el marco de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, reflexionando a partir de un pasaje de la primera carta del apóstol Pedro dirigida a la primera generación de cristianos y que dice así: ustedes son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Ustedes, que antes no eran un pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Ustedes, que antes no habían obtenido misericordia, ahora la han alcanzado. El don del bautismo común a todos los cristianos y su significado. Queridos hermanos y hermanas, el texto de la primera carta de San Pedro que hemos escuchado centra la reflexión de la Semana de Oración para la Unidad de los Cristianos. El apóstol se dirige a la primera generación de fieles para que tomen conciencia del don que han recibido por el bautismo. Del mismo modo, todos nosotros, durante esta Semana de Oración, estamos llamados a redescubrir nuestro bautismo y hacerlo juntos todos los cristianos, católicos, protestantes y ortodoxos, dejando atrás lo que divide. Compartir el bautismo significa que todos somos pecadores y que necesitamos la salvación que Dios nos ofrece. Todos experimentamos la misma llamada a salir de las tinieblas e ir al encuentro de Dios lleno de misericordia. Somos realmente pueblo santo de Dios, aunque si a causa de nuestros pecados aún no estamos plenamente unidos. Tutti, infatti, purtroppo, facciamo esperienza dell'egoismo che genera. Todos hacemos experiencia del egoísmo que genera división, cerrazón y desprecio, observó el Papa en su catequesis impartida en italiano. De ahí que redescubrir el bautismo signifique reencontrar la fuente de la misericordia y de esperanza para todos, porque, recalcó,
Nadie está excluido de la misericordia de Dios. Precisamente en el bautismo nos sumergimos en la fuente de la misericordia y de la esperanza, de la que nadie está excluido. Esta experiencia de gracia crea un vínculo indisoluble entre los bautizados, de modo que nos consideremos realmente hermanos y miembros de un solo pueblo de Dios, capaz de anunciar las maravillas que Él ha obrado a partir del testimonio sencillo y fraterno de la unidad, así como del compromiso mutuo de poner en práctica las obras de misericordia corporales y espirituales, realizando nuestra común misión de transmitir a los otros la misericordia que hemos recibido, empezando por los pobres y abandonados. En la medida que recibimos la gracia de la misericordia, nos convertimos siempre más plenamente en pueblo de Dios. Los cristianos podemos anunciar a todos la fuerza del Evangelio, comprometiéndonos a compartir las obras de misericordia corporales y espirituales que son un testimonio concreto de unidad. En esta semana de oración, pidamos que todos los discípulos de Cristo encontremos el modo de colaborar juntos para llevar la misericordia del Padre a cada rincón de la tierra. Que Dios los bendiga. La voz del Papa en tu radio, www.radiovaticana.va. Del 18 al 25 de enero se celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Sobre su importancia habló el Papa Francisco durante la audiencia general del tercer miércoles de enero y recordó que estamos llamados a redescubrir nuestro bautismo y hacerlo junto con todos los cristianos, católicos, protestantes y ortodoxos, dejando atrás lo que nos divide. Escuchemos a fieles reflexionando sobre esto. Tenemos que estar unidos por la paz del mundo y por la paz y el bien de todos. De Colombia. Recordar y vivir o revivir o actualizar lo que es el centro de la vida del Evangelio, que es lo que el Papa dice, que el nombre de Dios es misericordia, ¿no? Pues es revivir eso y sentir esa alegría aquí en el centro de la cristiandad que tanto predica el Papa, ¿no? Y al verlos de diferentes diócesis, pues uno ve que la iglesia es grande, que aún hay gente que cree y que tiene valores cristianos, ¿no? Lucas, vengo de Guadalajara, de España. Bueno, que los hombres no se dividen por religiones, ¿no? Y que como transmitió el Santo Padre, el amor al prójimo tiene que ser independiente de la religión que profesa cada uno. Claro. Que no hay mejor manera de amar a Dios que amando al prójimo. Daniel Navarro. Bueno, el bautismo es recibir a Dios, ¿no? En nuestro corazón y desde ese momento, o sea, ya lo llevamos por siempre en nuestro corazón. Entonces, pues es un gran gusto poder recibir el bautismo y ser hijos de Dios en esta religión tan hermosa. Soy Ana Luisa Ruiz y vengo de México. Yo creo que esto es un proceso, lleva ya años y poco a poco nos vamos acercando más. Hace 40 años parece que estábamos separados en dos mundos. Hoy día la fe en el mismo Señor nos une y bueno, son pequeñas cosas históricas que han ido separándonos, pero creo que la historia también y la buena voluntad nos unirá de nuevo. Alonso Morata, director del secretariado de seminarios de la conferencia. Debemos buscar, como han dicho los papas y ahora mucho insiste Francisco, en aquello que nos une, que es precisamente el bautismo, el amor a Dios, el amor a Cristo, y trabajar por ello, para que realmente podamos llevar a cabo la unidad, que es el sueño del Señor. Me llamo Gerardo Rodríguez Estrada, sacerdote diocesano de Tula, Hidalgo, México. La unidad nos hace cada día más fuertes, ¿verdad? Unidos tenemos más fuerza, unidos le agradamos mejor, ¿verdad? Unidos valemos más, y la unidad es muy importante. Yo pienso que así como el Papa propuso un año de la misericordia, me gustaría que después propusiera el año de la unidad, porque la unidad nos hace mucha falta en la iglesia, la unidad nos enriquece y la unidad la necesitamos en las parroquias, en las diócesis, en una nación. La unidad es muy importante. Ojalá que después de este año de la misericordia
más tarde se proponga el año de la unidad. Tulancingo Hidalgo, soy el arzobispo de Tulancingo, Domingo Díaz Martínez. Y me parece que es un mensaje importante porque me parece que es algo que le viene faltando al mundo, ¿no? Este tema de la unidad y Francisco lo viene trabajando bastante, lo viene hablando bastante y por lo menos en nuestro país nos deja bastante pensando y es uno de los objetivos que nos estamos planteando todos, ¿no? El tema de la unión entre las distintas religiones, bueno, en este caso las religiones, pero la unión en general, ¿no? El tema de la última reunión que hubo del cambio climático también se habló mucho del tema de la unidad y con todos los problemas que hay en el mundo me parece que es lo fundamental. Andrea. Claro, es como que es la base para crear la unidad en la iglesia, ¿no? Es el llamado que nos ha hecho a que consideremos lo que significa el bautismo, que nos une a todos en la condición de una sola filiación, un solo Padre. Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos.